Ok, entonces hoy vamos a ver un problema básico en geometría computacional y viene de lo siguiente. Les había dicho de que se usa en sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, lo que generalmente pasa en sistemas de información geográfica es que uno tiene mapas, ¿no? Pero con información geográfica que a veces uno los quiere encimar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener información de ríos, información de carreteras, y a lo mejor queremos ver cuándo una carretera pasa por un río, ¿no? Entonces, eso pues, nos lleva a un problema bien sencillo, tienes un conjunto de segmentos en el plano, ¿no? Y tú quieres ver si cuáles de esos segmentos se intersectan. Quieres reportar el número de segmentos que se intersectan. Bueno, el número y qué segmentos se intersectan. ¿Ok? Porque, bueno, reportar es distinto a contar. O sea, yo quiero decir, bueno, esta calle se intersecta con este río y etcétera, ¿no? La clase pasada vimos cómo con las primitivas geométricas, ver cómo dado dos segmentos, saber si se intersectan o no. ¿Ok? En general, este problema, si lo... eh, ajá. Este problema es, dado un conjunto S de n segmentos en el plano, queremos reportar todas las intersecciones entre pares de segmentos, y bueno, pues hay n en dos posibles intersecciones, ¿no? O sea, en principio, pudiera pasar que todos los segmentos intersectaran entre sí, para que cualquier par de segmentos intersectara, ¿no? Entonces, si tengo n segmentos, pues hay n en 2, o sea, n, cada uno se puede intersectar con cualquier otro menos c, ¿no? Hay que dividir entre 2 porque estamos contando 2 veces. Intersecciones posibles. Entonces, un algoritmo podría ser, bueno, pues toma cada par de segmentos y ve si se intersectan o no. ¿Ok? Pero esto, pues, podría ser muy mala idea, porque pudiera ser el caso que casi no hubiera intersecciones, ¿no? O sea, si lo haces para algo como este estilo, donde todo se intersecta, pues es óptimo. Pero si lo haces para algo, por ejemplo, de este estilo, donde los segmentos, pues sí hay intersecciones, pero son muy esporádicas, pues puede pues sea malo, ¿no? Entonces queremos un algoritmo que se tarde más o menos en proporción el número de intersecciones que hay. O sea, que si hay pocas intersecciones, pues se tarde poco. Y si hay muchas, pues bueno, se va a tener que tardar más porque no lo puede evitar. ¿Ok? Entonces, la idea del algoritmo, y esta es una técnica de geometría computacional, es barrer el plano. Entonces, vamos a tomar una línea imaginaria que va a ir barriendo el plano. Aquí tengo, por ejemplo, mis segmentos, ¿no? Y me voy a imaginar que tengo una línea que voy a ir bajando continuamente. Y esa línea va a ir descubriendo las intersecciones que hay. ¿Ok? Estamos en el problema algorítmico de dados n segmentos en el plano, cómo contar el número, cómo reportar el número de pares de segmentos que se cruzan. Entonces, lo que vamos a usar, la técnica que vamos a usar y que es común en geometría computacional, es un barrido de líneas, se llama. Ajá. Entonces, vamos a tener una línea que vamos a ir bajando y esa línea va a ir descubriendo las intersecciones de los segmentos y nos las va a ir diciendo. ¿Ok? Entonces, aquí hay varias consideraciones que voy a omitir en el libro, dan el algoritmo completo, pero para expresar la idea mejor, yo la voy a omitir. Y es que, bueno, en principio, pues podría haber que varios segmentos se intersectan en un solo extremo, ¿no? Entonces, esos hay que contarlos como una intersección. Pudiera pasar también que tres segmentos se intersecten o más en un mismo punto. Entonces, eso también hay que contarlo. Ajá. Podría pasar también que un segmento pues estuviera contenido en el otro. Entonces eso también hay que
hay que contarlo, ¿no? Yo voy a suponer, porque la idea es la misma y luego nada más es ver esos detalles, que estas cosas no pasan. O sea, que los segmentos solo se intersectan en su interior y que no hay más, y que no se intersectan tres segmentos en un solo punto. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea del barrido de línea es, voy a ir, como les decía, ir bajando una línea que va a ir contando las intersecciones. Entonces, en principio, pues yo todavía no sé cuántas intersecciones hay. Yo lo único que sé es los segmentos expresados por sus extremos. ¿Ok? Y la idea es que voy a empezar esta línea, si quieren empezar de momento es que la voy bajando continuamente. Ajá. Y entonces la línea va a decir, mira, cuando yo encuentre dos segmentos consecutivos en esta línea, pues son candidatos a que se intersecten, ¿no? O sea, la idea es que si dos segmentos están muy lejos, como que es difícil que se intersecten. Entonces, pero si están consecutivos en la línea, como que sería bueno preguntarse si se van a intersectar o no. Ajá. Porque, entonces, checo con mi algoritmo para intersección de segmentos si se intersectan y ahí detecto la intersección. ¿Ok? Pero solo entre los segmentos que son adyacentes en la línea. Observen que eso me reporta todas las intersecciones porque, sin importar lo complicado que sea el dibujo, cuando la línea llega justo antes de esta intersección, estos dos son adyacentes en la línea. Son consecutivos si ordeno de izquierda a derecha. ¿Ok? Aunque en un principio pudiera pasar que tengo muchas cosas acá y estos dos líneas intersectan acá abajo, bueno, eso lo voy a detectar cuando esté muy cerca del punto de intersección. Ahí definitivamente los dos, las dos líneas van a ser consecutivas en intersección a lo largo de la línea. ¿Ok? Entonces la estrategia es solo revisa para aquellas líneas que son consecutivas en la línea. ¿Ok? Y la línea la vamos a ir bajando. Ahora, no lo quiero hacer continuamente porque eso, pues, ¿qué significa? ¿No? Eso no quiero pero lo que voy a hacer es poner puntos de parada. ¿Dónde me interesa pararme? Pues primeramente en los extremos de los segmentos, ¿no? Entonces yo voy a empezar ordenando los extremos de los segmentos y esos van a ser puntos de parada. ¿Dónde también me quiero parar? Pues cuando llegue a un punto de intersección, también me quiero parar ahí. Entonces, mis puntos de parada son los extremos de segmentos y los puntos de intersección. ¿Ordenados de menor a mayor? Sí, por el eje de las 10, de mayor a menor. Voy a ir bajando. Entonces, sí, muy buena pregunta. Ordeno los extremos de los segmentos por coordenada Y. Entonces voy a ir bajando eso van a ser puntos de parada. Entonces voy a decir, paro aquí, etc. Ahora en el proceso voy a ir descubriendo puntos de intersección, donde también me voy a querer parar. Y eso los voy a agregar a mis puntos de parada. ¿Ok? La otra cosa que voy a necesitar es saber cuál es el orden en que intersecto los segmentos. Ajá. El orden con respecto a izquierda a derecha. Ahorita solo estoy intersectando esta recta. Cuando baje voy a intersectar más rectas. Entonces quiero saber cuál es el orden en que intersecto estas rectas. Pero observen que ese orden cambia cuando pasa por un punto de intersección. Porque si estoy aquí arriba y luego abajo de un punto de intersección y luego bajo, pues entonces se intercambia el orden. Ajá. O sea, si yo estoy en mi línea, ¿no? Si mi línea, este es E1 y este es E2, cuando mi línea de barrido está aquí, pues aquí primero veo E2 y luego veo E1, ¿no? Pero cuando bajo de este punto de intersección, entonces primero veo E1 y luego veo E2. ¿Ok? Entonces ahí va a cambiar el orden de intersección. Entonces, bueno, ahí la pongo nombres y vamos a hacer una corrida del algoritmo para ver cómo funciona. Entonces,
como les decía, empiezo con una lista de los puntos de parada, una lista pero ordenada por los puntos donde voy a parar. Ahora, eso se llama una estructura de datos. Voy a necesitar que me pueda hacer varias cosas. Voy a necesitar que me diga dónde tengo que parar, perdón, cuál es el que está hasta arriba, ¿no? Pero que además me permita insertar objetos. Porque cuando yo descubra puntos de intersección, los voy a querer meter, pero los voy a querer meter en el orden en el que deben de ir. Entonces necesito una estructura que me diga cuál es el de valor máximo y que permita insertar nuevos valores. Al final de la clase vamos a ver cómo hacer eso. Pero de momento supónganse que ya lo tengo hecho. ¿Ok? Y además que me permita hacer búsquedas para ver si uno de estos ya los tengo. Porque puede suceder que a lo mejor yo detecte un cruce acá arriba y de repente lo vuelvo a ver abajo. Y cuando así ya lo viste. Entonces, este es Q. Mantiene los puntos de parada en orden por coordenada Y. ¿Okay? Entonces, permite además búsquedas e inserciones y borrados. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer, la primera observación es que las intersecciones las voy a andar buscando cuando tenga siempre que tenga dos aristas consecutivas. O sea, siempre que en mi línea tenga acá un E1 y un E2, me voy a preguntar si se cruzan. Pero solo me interesa que se crucen abajo. ¿Ok? Si se cruzan arriba, eso ya lo procesé antes. Entonces solo reviso, si intersectan, sí hay, y si intersectan abajo, entonces es que hago algo. ¿Ok? Bueno. Entonces, voy a tener otra lista que es esta lista del orden de izquierda a derecha de cómo voy intersectando los segmentos. ¿Vale? Y la otra parte importante es que esa también necesita soportar borrados, porque cuando de repente salga de una línea, pues eso ya no la voy a intersectar. E inserciones, cuando encuentro un segmento nuevo, porque ya tocó el extremo, pues voy a tener que poder insertar aristas. ¿Ok? Entonces, P mantiene el orden en X de las intersecciones con los segmentos. ¿Ok? Y además permite borrados e intersecciones. O sea, voy a querer poder borrar e insertar. ¿Ok? Elementos. Bueno, entonces empiezo el algoritmo. Entonces, empiezo primero ordenando todos los extremos de los segmentos por coordenada y voy de arriba hacia abajo. Entonces, se fijan, es P4, P2, luego está P3, los ordeno, ¿no? Eso pues lo puedo hacer con un algoritmo de ordenación, eso no es difícil. Los meto en esta estructura de datos, ¿ok? Inicialmente, mi primer punto de parada es P4. Quiere decir que estoy intersectando la lista E4. Y eso lo guardo aquí. Entonces, la única lista que intersecto es la E4. Entonces, luego bajo y llego a P2, ¿no? Entonces, al bajar, observen que ya procesé P4 y lo saco, porque ya lo procesé. Entonces, ahora llego a P2, ¿no? Y entonces, al llegar a P2, descubro el nuevo segmento E2. Ese segmento lo tengo que poner a la izquierda de E4. Entonces, los segmentos que intersectan son E2 y E4.
Entonces me pregunto si E4 y E2 se intersectan abajo de la línea. Ajá. Entonces eso lo hago con la operación que vimos la clase pasada. Entonces digo, pues sí se intersectan y se intersectan abajo de la línea. ¿Ok? Entonces como se intersectan abajo de la línea, calculo el punto de intersección y entonces este punto de intersección ya me va a interesar en un futuro. Entonces lo voy a insertar a mis puntos de parada y lo voy a insertar pero por coordenada Y. Entonces tengo que poder buscar dónde es que este 5 cabe. Entonces más o menos debería de ir como después de Q1 y Q3, ¿no? Más o menos creo. Ajá. Entonces lo meto ahí después de Q3 y antes de Q2. Todavía no les he dicho cómo hacer eso, pero al final de la clase vamos a ver cómo hacer eso de manera rápida. Entonces, lo meto en el lugar donde va por coordenada Y y digo, ok, perfecto. Ya acabé, entonces me voy con el siguiente punto de parada, que es P3, y saco a P2. Entonces saco a P2 y me paro en P3. ¿Qué pasó? Pues descubrí una nueva arista, la arista E3, y el orden de intersección es ahora E2, E3, E4. Entonces tengo que meter a E3 a mi lista, y entonces va a entrar en medio de E2 y E4. ¿Ok? Entonces lo meto en medio donde va y digo, pues ahora tengo nuevas adyacencias, no tengo E2 consecutivo con E3, entonces tengo que ver si se intersectan, ¿no? Y tengo que ver si E3 intersecta a E4, porque esa no las he revisado. Entonces reviso y digo, mira, sí, en efecto, E2 y E3 sí se intersectan en S2. Como se intersectan en S2, entonces tengo que meter a S2 a mis puntos de parada. Ajá. Y eso lo busco por altura y resulta estar entre P5 y P1. ¿Ok? Y ahora me pregunto si E3 y E4 se intersectan. No se intersectan, pues no hay nada que agregar. ¿Ok? Entonces, ahora me voy al siguiente punto. El siguiente punto va a ser P1. Ajá. Entonces saco el P3 y proceso el P1. Y ahora resulta el P1, pues me agrego una nueva arista, E1. Y entonces reviso si E1 y E2 se intersectan. Si se intersectan en no se intersectan, no se intersectan, perdón, no. Este es E1 y este es E2, ajá. Es con letra. Ajá, es con el otro, es con ese uno. Ajá. Que de hecho todavía, eso es muy interesante porque fíjense, aquí tengo E1, luego E2 y E3. Nosotros sabemos porque lo estamos viendo que E1 y E3 se intersectan. Pero yo no lo he visto todavía porque no son consecutivos. E1 y E3 están separados. Lo voy a detectar cuando me acerque acá. ¿Ok? Entonces, si me fui con la finta, pero ahí yo todavía no veo esta intersección, porque lo que yo veo es estas intersecciones con la línea de barrido. Entonces, de momento digo, bueno, no hubo intersección entre E1 y E2, entonces me voy al siguiente punto de parada, que en este caso va a ser P5. Entonces, llego a P5, agrego una nueva arista que se llama E5, que resulta estar hasta el final, en la última que intersecto, ¿no? Tengo que revisar si E4 y E5 se intersectan. Si se intersectan, en S4. Y S4 lo busco, lo tengo que agregar como punto de parada. Entonces, va a resultar estar después de S2. ¿Ok? Y ahora, ya lo agregué, nos vamos al siguiente punto. Este punto ya es más interesante porque es S2. Entonces, llego a S2, que es un punto de intersección, y digo, mira, aquí está tu punto de intersección y lo reporto. Es decir, o se lo digo, lo escupo a la pantalla, pues, o lo guardo en una lista para regresarlo después. Pero entonces aquí es cuando ya lo reporto, digo, mira, aquí hay un punto de intersección, S2, que es la intersección de E2 y E3. Entonces ese es el que lo digo. ¿Ok? Pero hay que hacer más porque una vez que yo baje de S2, se van a cambiar el orden, o sea, ahorita cuando voy aquí, justo antes de estar arriba de S2, yo intersecto primero E2 y luego E3. Pero cuando esté abajo voy a intersectar primero E3 y luego E2. Entonces tengo que intercambiarlos entre ellos, ¿no? Entonces tengo que intercambiar a E2 con E3.
Entonces, intercambio en mi lista de abajo, E2 con E3. Entonces estaba E2 y E3, lo hice intercambio. ¿Sale? Pero ahora ya hay nuevas adyacencias, porque ahora E3 es adyacente a E1 en el consecutivo con E1 sobre la línea, y E2 es consecutivo con E4 en la línea. Entonces verifico si E1 y E3 se intersectan. Y entonces, sí, verifico si E3 intersecta E1. Si lo hacen en S1. Entonces, como lo hacen S1, tengo que agregar a S1 a mi lista de puntos de parada. ¿Ok? Y ahora tengo que checar si E2 y E4 se intersectan. Y si lo hacen en S5. Pero ese 5 no lo tengo que agregar porque ya estaba ahí. Entonces, tomo el punto de intersección. Si se intersecta, lo busco y digo, ya lo tenías. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, necesito poder buscar. Bueno, o sea, debería de ir aquí en medio, pero igual, ya lo había visto antes. Entonces, ahí no lo agregas 2 veces. ¿Sale? Bueno, entonces ahora, ya que acabé de procesar S2, pues me voy ya teníamos S5 a S4. Y otra vez lo mismo. Tengo que intercambiar E4 y E5, lo que me da nuevas adyacencias, porque ahora E2 y E5 son consecutivos en la línea. Entonces tengo que revisar si E2 y E5 se intersectan, ¿no? Y si lo hacen en S3, agrego a S3 a la lista y me sigo. Ahora llego al siguiente punto de parada, que es S1, lo reporto, digo, aquí está el punto de parada, S1, y permuto E3 con E1, hay nuevas adyacencias, ¿no? Pero, ¿qué es E1 con E2? Verifico si se intersectan y digo, E1 con E2 se intersectan, no se intersectan. Y luego voy al siguiente punto de parada, que es S3. Entonces intercambio, en este caso a E5 y a E2, ¿no? Y ahora verifico si hay intersecciones entre E1 y E5, ¿no? No se intersectan. Y luego verifico si E2 y E4 se intersectan. Sí se intersectan, pero pues este es justo el que ya lo... Ajá. Una duda. Cuando buscamos, encontramos que por ejemplo, S3 ya estaba. Ajá. ¿Cómo le decimos a la máquina que como que el intervalo para poder decir que son iguales? Porque, bueno, cuando hacemos las operaciones, pues no van a salir completamente. Muy buena pregunta. Sí, aquí lo que dice su compañero es que sí, que tal si calculo la intersección y me salen como distintos números, ¿no? Ajá, sí. Podría pasar. Lo que haces es que le pegas información al valor que guardas. Entonces, no solo guardo, o sea, es muy buena pregunta porque yo no solo guardo la coordenada Y de la intersección, sino guardo esta intersección es de este segmento con este otro segmento. Entonces, cuando lo vas a insertar, dices, espérate, aquí hay algo que con la misma coordenada Y. Y revisas, y pues es el mismo, es el que ya tenía S2 con S4. Entonces guardamos más parámetros para poder... Sí, porque cuando tú extraigas este S3, no solo es el punto de intersección, te interesa quién con quién. Entonces eso se llaman datos satélites. Las búsquedas se hacen sobre la coordenada Y, pero pegada a esos datos, guardas quién se intersecta con quién. Eso ya se hizo desde antes, ¿no? Porque cuando llegas a un punto de parada que es un S algo, Ajá. desde ahí dices, se tiene que cambiar Exacto. el orden. Exacto. O sea, cuando llegas a un S, dices, ese es un punto de parada que es de intersección, pero yo tengo que saber quién se intercambia con quién. Entonces esa información la guardo en la intersección y ese es el que me dice, pues tienes que hacer el intercambio acá. No. Muy buena pregunta. Entonces, ahora
Disculpe, no sé si lo explicó, pero digamos, me cabe la duda, digamos, cuando encuentro dos puntos en la misma recta, cuando va bajando esta, ¿qué es lo que hace el sistema? ¿También hace lo mismo o analiza punto por punto para cambiar los segmentos? Pues tienes que dar un orden de si tienes dos con la misma coordenada Y, Primero tomo primero el de izquierda y luego el de la derecha. ahí solo se repite el proceso de... Ajá. Es como si lo hicieras dos veces. O sea, primero que intercambias este y luego este. Como si estuviera uno un poquito arriba del otro. Ajá. Tengo una pregunta. Sí, es como primero por coordenada Y y luego por coordenada. Si tienen la misma coordenada Y, entonces los empatas por primero coordenada X. Ok. Ajá, pero esos son datos. Y los datos satélites, bueno, observación. Bueno, y lo que había dicho de que te puede salir otra coordenada, eso no es cierto, perdón, porque vas a usar los mismos datos. O sea, a fin de cuentas, si corres dos veces el mismo algoritmo, debería darte exactamente la misma coordenada Y de intersección. Bueno, entonces, ahora sacas a S3 y ahora vamos al siguiente punto de parada, que es Q1, ¿no? Y otra vez en Q1, ahí hay un evento nuevo, porque como es el extremo de un segmento, ya no vamos a ver ese segmento. Entonces, ahí tenemos también datos satélite, que es Q1 es el extremo final de E1. De hecho, no se los dije, pero también cuando guardamos a P1, decimos es el extremo inicial de E1 para decirle a la otra estructura le tienes que agregar a E1. Aquí es Q1 y guardo la información de que es el extremo final de E1 y le digo, sácalo de la lista. Entonces lo saca porque ya no lo va a conseguir leer. Y entonces ahora vamos al siguiente, que en este caso es Q3, y pues sacamos a E3, ¿no? Aquí es interesante porque, no lo dije, aquí se me olvidó decirlo, pero cuando yo saco a E1, observen que tengo nuevas adyacencias. Tengo a E3 y E5, entonces aquí tendría que verificar si E3 y E5 se intersectan. ¿Ok? Entonces, bueno, no se intersectan, entonces me sigo. Ajá, pero aquí es importante porque E3 todavía está ahí, pero creo que es que temáticamente es más fácil verlo acá. O sea, algo de este estilo podría pasar. Entonces estos dos no son adyacentes hasta que llego justo aquí y cuando sale es que se vuelven consecutivos en la línea. Y ahí es donde me pregunto si se intersectan o no. Entonces ese evento de quitar todo lo que me genere a incidencias nuevas es un evento a revisar. Ajá, si algo pasa. Entonces, saco a E3 y ahora voy a S5, reporto S5, cambio los órdenes, o sea, tengo que intercambiar E4 con E2, ¿no? Y ahora tengo que verificar si E4 y E5 se intersectan. Si lo hacen, pero lo hacen arriba de la línea. Entonces eso ya no me importa. Ese ya lo reporté y ya no lo agrego. Entonces, lo ignoro. Me voy al siguiente punto de parada, Q2, saco a E2, ¿no? Y luego saco ahí al sacar a E2, así no hay nuevas incidencias. Luego llego a Q5, entonces saco E5 y luego finalmente saco a E4 y terminamos. ¿Ok? Bueno, entonces, todo esto, ¿quedó claro el algoritmo? Lo único que falta es que yo les diga cómo diablos le hacemos para mantener esta lista, ¿no? Ajá. Entonces, aquí es toda esta estructura de datos. Yo les había dicho que pensaran en el modelo RAM de cómputo, donde en el modelo RAM de cómputo, yo me imagino que tengo la memoria así consecutiva en casillas, ¿no? Indexada, y que el procesador podría tener acceso a cualquiera de estos elementos, ¿no? Una implementación primera, pues guárdalos en lo que se llama un arreglo. Es decir, un arreglo son números puestos de manera consecutiva. O sea, como en C los arreglos, que ese es el array en C, empiezan en 0
y literalmente son casillas de memoria, pero consecutivas. ¿Ok? Entonces aquí está el 0, la casilla 1, 2, 3. Aquí tú puedes guardar números, ¿no? De lo que tú quieras. Ajá. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Imagínense que yo les digo, bórrame el 5. Si yo digo bórrame el 5, pues entonces el problema que tengo es que tú tienes que borrar el 5, este 5, y mover este 3 para acá, ¿no? Y este 2 para acá. Entonces, si tu arreglo es de tamaño n y borras algo por acá, pues entonces podrías tener que hacer O de n operaciones para teta de n para arreglar tu arreglo, ¿no? Igualmente, si insertas algo en medio, pues tú tienes que moverlos para allá para hacerte espacio, para poder meter tu elemento. La otra es que si los números no están en orden, pues ¿cómo buscas? Si están todos desordenados, ¿cómo los buscas? Ajá. Entonces, bueno, para eso se usan los árboles binarios de búsqueda. Entonces, los árboles binarios de búsqueda es una estructura donde es lo que en teoría de gráfica se llama un árbol, es que hay un nodo que se llama raíz y ese nodo tiene dos hijos. Esta es la raíz. ¿Ok? El hijo izquierdo y el hijo derecho. Pudiera ser que su hijo, que no, o sea, siempre tiene posiblemente dos hijos, pero puede ser que no tenga más de, o sea, que uno de esos esté vacío. ¿Ok? En el centro, como está en la figura, hay un número. ¿Ok? La regla es que todo lo que está a la izquierda tiene que ser menor que la raíz. Entonces, en todo lo que vaya a colgar de lo que se llama, bueno, y esto se repite. ¿Ok? Entonces, en todo lo que esté a la izquierda, en el árbol izquierdo, tiene que ser menor a 5. Y todo lo que esté a la derecha tiene que ser mayor o igual a 5. Entonces, aquí este sería un árbol binario de búsqueda. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja del árbol binario de búsqueda? Que si yo quiero ver si tengo un valor como cuando estuve trabajando hace rato, que pues ve si ya lo tienes este valor en la lista de parada, pues entonces tú lo buscas literalmente en el árbol, porque entonces, por ejemplo, a lo mejor yo quiero buscar el 6, ¿no? Entonces me voy a la raíz y como el 6 es más grande que la raíz, me voy al hijo derecho. Luego, pues entonces como el 6 es más chico que el 7, me voy al árbol izquierdo y encontré el 6. Si a lo mejor voy a buscar al 5.5, entonces me iría a la derecha, a la izquierda, llegaría a este ya no tiene hijos, pues entonces no está. Entonces eso me permite hacer búsquedas. ¿Cuánto me tardo? Pues me tardo lo que se llama la altura del árbol, es decir, el número de nodos que hay entre la raíz a su hoja más abajo. Ajá. Entonces déjenme poner aquí 6.5, nada más para mostrar que no tiene por qué estar lo que se llama completo, pues. ¿Ven? Bueno, ahora imagínense que yo quiero agregar un nuevo número. A lo mejor yo quiero agregar el 7.5. Entonces, si tú quieres agregar el 7.5, ¿no? Pues entonces te vas a la raíz y dices, quiero agregar el 7.5, lo buscas. Entonces, pues voy para acá. Entonces, como es más grande que el 7, voy para acá y luego voy a la izquierda. Y este no tiene hijo izquierdo. Pues entonces sabes que no solo no está el 7.5, sino que lo puedes agregar aquí. ¿Ok? ¿Cuánto me tardé en hacer inserciones? Pues el tamaño del árbol. Ajá, la altura del árbol, perdón. ¿No? Ahora, si tú quieres hacer borrados de elementos, ¿no? Eso es un poco más complicado, pero hay varias maneras de hacerlo. Tú podrías, y por ejemplo, a lo mejor quiero borrar el 7, ¿no? Pues como quiero borrar el 7, bueno, si yo quiero borrar una hoja es fácil porque simplemente lo borras, ¿no? Pero si tienes si no es hoja, entonces tú lo quieres convertir en hoja.
Entonces dices, bueno, pues veo algunas de sus dos hijos y lo intercambio con él. Entonces, este se vuelve 6 y este se vuelve 7. Ahora, esto no es un árbol binario de búsqueda porque este es más grande, pero no importa porque lo voy a borrar. Entonces ahora no, lo que tenía que hacer, no olvidé eso, no lo hice mal. Sí, de hecho, tienes que buscar del árbol, ya me acordé, tienes que buscar del árbol izquierdo el más grande e intercambiar ese valor con este. Entonces tomas del árbol izquierdo el más grande, borras este nodo, lo pones acá, esto sigue siendo árbol porque es más grande que todo lo que está abajo, porque por definición tomaste el más grande del árbol izquierdo, y el 7 ya lo borraste. Si no hay nadie del árbol izquierdo, entonces tienes que buscar el más chico del árbol derecho. ¿Ok? Claro, sí me falló. Entonces, si quieres borrar un nodo, tienes que ver si tiene árbol izquierdo y entonces tomar el más grande del árbol izquierdo, intercambiarlos. No intercambiarlos, sino borrar este dato y este elemento, ponerlo acá y sigue siendo un árbol de búsqueda porque es el más grande que todo lo que está a la izquierda. ¿Vale? Bueno. Y si no, haces el más chico del lado derecho. Ahora, en el mundo ideal, ¿no? Imagínense que todos los nodos del árbol tienen dos hijos. Es lo que se llama balanceado. ¿Qué altura va a tener? Logarítmica, ¿no? Entonces, si t es balanceado, entonces tiene altura o de log m. Ajá. Ahora, si no es completamente balanceado, tampoco pasa nada. O sea, yo no puedo permitir que más o menos esté balanceado, ¿no? O sea, a lo mejor, imagínense que no está súper balanceado, pero que aquí hay, no sé, un medio, un tercio, y acá hay 2/3 de los nodos, ¿no? Y eso pasa siempre. Entonces, aún así va a seguir siendo logarítmico, siempre y cuando esté más o menos balanceado. Puede ser muy malo, porque a lo mejor puede ser que todos sean puros hijos izquierdos. En ese caso va a ser lineal. Entonces, eso se ven algoritmos, hay estrategias para mantener balanceado el árbol. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya se los dije. Si quieres ya cuando tú por eso. Esto ya se los dije, la búsqueda, para lo que estábamos haciendo, pues los segmentos se ordenan por posición. Hacemos un árbol binario de búsqueda, pero donde habíamos ordenado los segmentos, pero los puntos por las ejes de las Y, y tenemos otro árbol binario de búsqueda para mantener las intersecciones con respecto al eje de las X. Y eso nos va a permitir hacer esas, buscar, borrar y demás. No lo voy a poder decir ahorita cómo hacer árboles binarios de búsqueda. Lo que sí les puedo decir es que casi todos, o hasta donde yo sé todos, se basan en hacer rotaciones. ¿Ok? Entonces, imagínense que tienen este árbol binario de búsqueda. Entonces tengo el nodo Y, cuyo hijo es X, que tiene un subárbol izquierdo A, y X tiene un subárbol derecho B, y Y tiene un subárbol derecho C. Entonces, la rotación consiste en que ahora X ocupa el lugar de Y y Y baja. O sea, X, el que era padre de Y, ahora va a ser padre de X. ¿Ok? Y X se vuelve padre de Y se vuelve su hijo derecho. Esto es un árbol binario de búsqueda todavía, porque la regla es, si era hijo izquierdo, pues todo lo que está acá tiene que ser menor. Y X ciertamente es menor que el papá, eso no pasa nada. Ahora, Y pues sí puede ser el árbol derecho de X, porque la regla es que sea entonces lo pones ahí. Y la B era mayor que X, pero como estaba, entonces puede estar en el lado derecho. Pero como estaba en el lado izquierdo de Y, en el subárbol izquierdo de Y, pues es menor o igual a Y. Entonces,
la puedes poner como su árbol izquierdo. Y estas operaciones pueden transformar cualquier árbol de búsqueda en cualquier otro árbol binario de búsqueda. Entonces tú lo que haces es, si está desbalanceado, haces rotaciones para balancearlo. Si lo ven en la imagen, por ejemplo, estaba como muy cargado a la izquierda, yo lo puedo hacer que se cargue más a la derecha. Y de esa manera hay algoritmos que guardan cierta información adicional para ayudarse a saber cuándo balancear el árbol. Y asegurar que siempre se mantiene una altura logarítmica. No va a ser el óptimo de como si estuviera llenado totalmente bien balanceado, pero va a seguir siendo logarítmica. ¿Ok? Está la rotación a la izquierda, que es la operación inversa. Solo afectan una parte pequeña del árbol. Las rotaciones se pueden hacer en tiempo constante. Ahorita les digo cómo, antes de eso les tengo que decir cómo implementar los árboles. Porque bueno, así en el dibujo quedan muy padres, ¿no? Pero esto yo lo tengo que implementar en mi modelo de cómputo. Pues, ¿cómo diablos lo hago? Pues lo que hago son apuntadores. Entonces, yo les había dicho que la memoria RAM tiene índices, está indexada, o mejor dicho, tiene direcciones. Entonces, esta localidad de la memoria RAM es la 0, esta es la 1, y esta es literal, en su computadora está así, pues. Esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Voy a poner muchos para si no haya problemas. ¿Okay? Entonces, cuando yo guardo un árbol binario, guardo el 5, que va, digamos, al 4, y que esto va al 8, ¿no? Y esta información la guardo en mi modelo RAM de cómputo como 3 casillas consecutivas. Una que guarda el valor de la raíz, otra que guarda un apuntador, la dirección de dónde está el hijo izquierdo. Y un apuntador que es la dirección al hijo derecho. Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí está, aquí está mi raíz. No tiene por qué estar consecutivo, vámonos hasta arriba. Pues aquí está el 5 y a lo mejor aquí está mi hijo izquierdo, ¿no? Entonces aquí va a estar el 4. Entonces, el número que guardo aquí, que es donde va la dirección, tiene que ser el 5. Entonces es una apuntadora en la dirección de memoria donde está guardado mi hijo izquierdo. Y a lo mejor es el hijo derecho. Entonces este es el 8. Aquí tengo que guardar el 9. ¿Está claro? Entonces, así es como se representan en la máquina los árboles binarios de búsqueda, con apuntadores. Entonces, uso mi casilla para guardar la dirección del siguiente nodo. Entonces, estas búsquedas que yo les dije, las pensamos aquí, pero en efecto las podemos hacer acá, porque yo voy siguiendo estos apuntadores hasta encontrar el nodo que yo quiera. Cuando yo hago rotaciones, observen que lo único que estoy cambiando son apuntadores, porque le digo al papá de X que ya no es papá de X, que ahora es Y, pero eso es cambiar el apuntador. Ajá. Bueno, necesito un cuarto apuntador que es saber quién es su papá, ¿no? Pero bueno, o antes de hacer la rotación, acordarlo. Pero bueno, puedes guardar también quién es su papá. Entonces, le dices a su papá que cambie el apuntador, que ahora su hijo izquierdo o derecho es Y, ¿no? Le dices a X que su hijo derecho ya no va a ser Y, va a ser el que sea la raíz de B. Y si se fijan, solo estoy cambiando un número constante de apuntador. Entonces, las rotaciones se hacen en tiempo constante. ¿Ok? Y hay estructuras de datos, bueno, árboles binarios de búsquedas, que lo que hacen es que te mantienen una altura logarítmica siempre, y el número de rotaciones que haces es el promedio constante para mantener ordenado el árbol. Entonces, ese proceso, regresando al algoritmo, todas esas búsquedas que yo hago me van a tomar tiempo logarítmico. ¿Ok? Y las inserciones, borrados y búsquedas, tiempo logarítmico.
Ahora, ¿cuántos borrados, inserciones y demás hago? Pues lo hago cada vez que tengo un punto de parada, ¿no? Sí. Entonces, el tiempo de ejecución de mi algoritmo, esto no lo puse. Ah, no, ya no lo puse. Bueno, el tiempo de ejecución de mi algoritmo va a ser, si tengo n segmentos, pues tengo que ordenar O de n log n, ¿no? Si tengo i intersecciones, más esto fue por ordenar. Y esto es, pues ¿cuántos puntos de parada voy a tener? Pues voy a tener 2n, que es O de n, más intersecciones, ¿no? Y cada una de estas voy a hacer un proceso logarítmico Sí. para hacer búsqueda. Entonces es logaritmo de n. ¿Ok? Entonces esto es O de n log n más i, el número de intersecciones que tengas, log n. Entonces, si tienes muy pocas intersecciones, o incluso tienes un número lineal de intersecciones, te conviene usar este algoritmo porque lo haces en n log n. Es malo cuando tienes un número, por ejemplo, cuadrático de intersecciones. Y malo entre comillas, porque entonces va a tardar n cuadrada log n. O sea, si ya sabemos que hay un número cuadrático de intersecciones, que casi todo se cruza con todo, pues no montamos este algoritmo, porque tardaríamos n cuadrada log n. Hacemos el algoritmo ingenuo de todos contra todos. Pero sí es una gran ventaja el pasar del algoritmo ingenuo de n cuadrada a algo que si el número de intersecciones es bajo, sea n log n. Ajá. Y en general en las aplicaciones pues de, ¿cómo se llama? De geografía, pues ese número es bajo. O sea, porque no tienes que todo se esté intersectando con todo, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, aquí ya le paramos. ¿Hay dudas, comentarios?